Pali Tonali, seguimos en esta onda de los estudios de prueba diagnóstica. Ya hemos hecho 10 millones de videos de prueba diagnóstica, pero mis alumnos de pregrado, que se los presento aquí, Ceci saluda. ¿No? Rodri saluda. ¿No, Bruno? Bruno, los demás saluden en sus fotos. No han visto los videos de prueba diagnóstica de pregrado, por lo cual estoy empezando a creer que esto de hacer videos no funciona mucho, pero bueno, bueno, pues sigámoslo haciendo nomás por pura diversión, ¿no, Rodrigo? Entonces, el día de hoy vamos a ver ni más ni menos que prueba diagnóstica 18. Entonces, vamos a empezar a preguntarnos, ¿para qué demonios sirve hacer una prueba diagnóstica? ¿Cuál es la utilidad de hacer un estudio de prueba diagnóstica? Y voy a empezar de arriba para abajo, que sería con Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hacer un estudio de prueba diagnóstica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para ver de qué tanto nos sirve. ¿Cómo? Para ver qué tanto sirve la prueba Acuérdate que vas... diagnóstica. Ok, bueno, otra vez. Recuerden que están estudiando medicina. ¿Ok? Entonces me tienen que decir, ¿para qué nos sirven las pruebas diagnósticas cuando estoy enfrentándome a un paciente? O cuando estoy, no enfrentándome, sino cuando estoy ayudando a un paciente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven las pruebas Ok. diagnósticas cuando me encuentro delante de un paciente? 1. Rodri. Para ver si presenta o no la enfermedad. Ok, entonces eso lo primero sería clasificarlo, ¿no? Entonces clasificarlo probablemente en dos opciones, ¿no? Yo creo que esta clasificación es la que tú dices muy bien, estimado Rodrigo, es si está enfermo o no está enfermo, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto creen ustedes que en general uno como médico, Isabelita, qué tanto uno como médico está seguro que un paciente tiene una enfermedad? ¿Qué tanto? ¿Cuánto más o menos? Del 1 al 100. Un 50-50. ¿Un 50-50? ¿Tú crees? Sí. Ok, o sea, que alguien está enfermo, o sea, cuando te llega un paciente que tiene rinofaringitis, tú dices que está un 50-50 enfermo. Bueno, O yo que diría tiene diabetes. Tiene polidipsia, polifagia, poliuria, y le mandas a hacer una prueba de glucosa. ¿Qué tan cercano estarás del diagnóstico? yo digo que un 80 y 90. Ok, entonces, una buena certeza diagnóstica. Entonces, la certeza diagnóstica de clasificación, ¿sí? Estará rondando un 80-90, ¿no? Más o menos. Y este 80-90 le vamos a llamar sensibilidad. Muy bien. ¿Para qué otra cosa más nos sirve una prueba diagnóstica? Estimadísima Andrea. Pues en este caso sería para confirmar o descartar un diagnóstico. Ok, aquí para clasificarlo, confirmarlo o descartarlo. Muy bien, sí. ¿Para qué otra cosa más serviría, estimada Isabel ya, estimado Bruno? Para hacer un diagnóstico diferencial. Ok, siempre que tengo, como estoy entre un 80 y 90%, ¿no? O sea, siempre estoy entre un 80 y 90%. Bueno, no siempre, pero sí la mayoría de las ocasiones. Siempre debo de estar buscando un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero lo voy a poner en un apartado de la clasificación que le pondríamos 1.1, que es el diagnóstico diferencial. Pero ahora se las recuerdo con gusto, que ustedes están estudiando medicina. Y como están estudiando medicina, tendrían que tener las pruebas diagnósticas como algo que les dé utilidad para hacer alguna otra cosa más. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, esta prueba diagnóstica me debe de ser útil para algo. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué debe ser útil para algo? ¿Para qué sería útil?
estimada Andreita. No, Andrea ya pasó. Estimada Elisha. ¿Para qué me Para podrías tomar decisiones. Claro, claro. Entonces, Alice Vallejo. Sí, adelante. Yo iba a decir que para saber si un tratamiento está funcionando o no también, ¿no? Sí. No, No no, sé. para eso no. Para tomar ¿No? decisiones sí, pero como, ¿qué decisiones podría yo tomar, por ejemplo? ¿Qué decisiones ¿El podría tomar? tratamiento? ¿Qué El tratamiento le tratamiento doy? para el paciente. Claro, claro, Sharon. Entonces, ¿qué tratamiento puedo darle? Lo tengo que hacer con base en un diagnóstico, en un diagnóstico adecuado. Si mi diagnóstico no es correcto, ¿qué va a pasar? Se le va a dar un tratamiento que no le sirva. Exactamente. Entonces, entonces tu paciente se va a ir con otro y va a decir, uy, este canijo Bruno no cura ni un pulque, ¿no? O sea, no, ni un curado de avena, ¿no? Porque no le dio al diagnóstico. No porque, porque pudo haber sido que el tratamiento haya sido adecuado, pero si no tengo un diagnóstico preciso, entonces no voy a poder llevar a una. ¿Para qué otra cosa nos podría servir, estimada Ceci? Ceci. Aquí está. Para establecer un pronóstico. O bueno, ya cuando Si eres lo tenemos máximo, eres lo máximo del mundo, ¿no? Entonces, por favor, los que estén siguiendo estos videos, busquen a Cecilia Pérez Tabla cuando ponga su consultorio, ¿no? No manchen, o sea, vayan con ella, ¿no? Entonces, Ceci lo que dice es, yo voy a poder ofrecer un pronóstico a los pacientes a partir del diagnóstico que hice. Y esto le va a ayudar al paciente a tomar una mejor decisión. Si yo le hago el diagnóstico y le digo al paciente, usted tiene un cáncer o tiene una enfermedad viral que se va a autolimitar, nada más esté tomando besos y abrazos, o sea, reciba besos y abrazos y caldito de pollo, entonces el paciente quizás se sienta mejor al otro día cuando sabe que no está tan mal. Pero si le dices, uy, usted tiene una enfermedad muy grave, tiene COVID con una enfermedad muy grave y neumonía y probablemente vaya a terminar usted en el hospital, ¿qué le va a pasar a este paciente? Bueno, pues quizás a este paciente le empieza hasta a faltar el aire, ¿no? Ay, doctor, no me diga, por favor, no me diga, ¿sí? ¿Para qué otra cosa más pudiera ser, estimada, ¿quién sigue? Sigue Iselita, estimada Suárez Méndez, Isel. Sí, doc. También podría ser no sé si ella entra en lo mismo, pero para comprobar o refutar alguna hipótesis que tengamos. Ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, Con pacientes, ¿eh? Con Ajá. pacientes. En un paciente que... Ay, déjeme pienso rápido. Que por ejemplo llegue a la consulta con síntomas de diabetes mellitus y cuando se le hace la prueba diagnóstica, su glucosa sí salga alta o no salga alta y nuestra hipótesis sea a lo mejor por otro trastorno endocrino. Ok, que eso es, yo creo, entraría a lo de clasificación, ¿no? O sea, clasificar de manera adecuada. ¿Sí? ¿Me Por explico? eso O sea, decía que creo que ya entraba. Ajá, sí, yo creo que entra en eso, Alice. Vergel Sharon, Sharon Vergel, cuéntame, ¿alguna otra cosa para que te ayudaría a hacer una prueba diagnóstica? O conocer, por ejemplo, ¿qué te parece esto de conocer el desempeño de una prueba diagnóstica? ¿Cómo? Ya no entendí. Sí, una cuestión sería decir para qué nos sirven las pruebas, ¿sí? Y otra cosa sería hablar del desempeño de la prueba. ¿Tu validez? Ok, yo le llamo desempeño. ¿Qué tanto se desempeña la prueba? ¿Y tú cómo le llamarías? ¿De validez? Ajá,
¿Sí? ¿A qué le llamarías tu validez, estimadísima? ¿Quién la Pues pone? que, Está abierta. Ah, perdón. pues que la... Ahí estamos. ¿A qué le llamarías validez? Ay, que la prueba mide pues exactamente lo que se supone que debe de estar midiendo. Ok, entonces estás como el doctor que mida lo que debe de medir y no mida lo que no debe de medir, ¿no? O sea, como digo una cosa, le vengo diciendo lo que viene siendo la otra, ¿no? Que mida lo que tenga que medir. Sí, Sharon. Ok, yo sé, por aquí tenía alguien con la mano levantada. ¿Qué onda? ¿Qué será eso No, de pero iba a validez? decir lo mismo. Profe. ¿Sí? Ok. Lo que tenga que medir, ¿ok? Yo les diría que una validez sería que sea mucho mejor que el azar. Me gusta, ¿no? Y pensar que el azar, ¿con cuánto sería el azar? ¿Cómo de cuánto sería el azar? ¿Cuánto creen ustedes que sería el azar en una prueba diagnóstica? ¿Cuánto jugaría? Imagínense que ustedes una prueba diagnóstica, sea dada únicamente por el azar. ¿De cuánto sería el azar? ¿En qué porcentaje dirían ustedes que influiría el azar en una prueba de diagnóstico? Rodri, Pues lo ideal es que sea menor del 5%. ¿cómo? En Yo una creo que prueba diagnóstica, imagínate tu mejor prueba diagnóstica que fuera una moneda, Ujú. ¿no? Entonces, que llegara un paciente y le dijera, ay, a ver, déjeme ver usted qué tiene. Y sacas Que una sea- moneda, y entonces sacas una moneda y te echas un volado cada vez que venga un paciente. ¿Qué probabilidad tendría ese paciente de que el diagnóstico fuera adecuado? 50%. 50%. Y entonces, un azar del 50, una prueba diagnóstica que tiene un 50% de probabilidad de diagnosticar a los pacientes, decimos que no es válida. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si yo voy a sacar una moneda y con la moneda voy a hacer diagnóstico, le digo, pues mejor no hubiera venido. No hubiera venido al doctor. ¿Entiendes? No que fuera del 5%, el 5% es el valor de P, sino en este caso, la prueba diagnóstica del 50% sería, ay, no, no quiero nada. ¿Qué? Y entonces, hace ratito habíamos dicho que cuánto nos gustaría que tuviera. Entonces, habíamos dicho que estuviera como en un 80 o 90 de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, validez, yo digo, para que no decir que mida lo que tenga que medir y no mida lo que no tenga que medir, yo les propondría que fuera más elevado del 50%. Esa es mi propuesta para decir validez. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería otra razón, estimada Isabelita, para medir la validez de las pruebas? ¿Cuál sería? ¿A qué? ¿Podría ser para confirmar nuestro diagnóstico? Ok, ya dijimos eso que sí, o sea, aquí dijimos que lo clasificamos en sí y no, ¿no? Entonces, y esto iba a ser que además de todo íbamos a hacer un diagnóstico diferencial, y entonces sí, pero para qué queremos leer un artículo que se hizo quién sabe dónde? ¿Cuál sería la razón? Pues, ¿por qué no mejor ya me chuto la guía de práctica clínica? Suárez, Méndez y Cel Jacqueline. También para ver la seguridad de la prueba. ¿Seguridad? ¿Cómo que la seguridad? Sí, pues puede ser qué tanta probabilidad hay de que la prueba sea negativa cuando la persona está sana o al revés. Ok. Bueno, está bien. Yo creo que eso entraría dentro de la seguridad, ¿no? O sea, que sea mucho mejor que el azar, tendría que decir yo qué tan certeza, cuál es la certeza que hay en esto, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Me explico? Sí, doc. Sí, entonces, ¿qué tanta es la certeza? ¿Y por qué quisiera leer artículos y no decir, la diabetes mellitus se diagnostica con una
con una prueba de no sé qué. O el Papa Nicolau se diagnostica el cáncer de mama. ¿Por qué no creérmela y creer que las cosas son así categóricas? No sé si me explico. Es que de repente en la Facultad de Medicina nos enseñan que para diagnosticar neumonía, ¿qué le tengo que pedir? ¿Me explico? O no sé si estoy divagando un poco. Sí, ¿no? O sea, que todo ya se basa como en las guías de práctica clínica y ya nada más es cómo diagnosticar la enfermedad y te vas a la guía y ahí Exacto. dice el algoritmo y ya lo sigues, ¿no? Como si fuera examen de especialidades, ¿no? Como si fuera el ENAR, ¿no? ¿Qué prueba le pides a un paciente con COVID? ¿No? Y entonces dices, híjole, pues depende de muchas cosas. Depende del momento en donde el paciente tiene los síntomas. Hay distintos tipos de pruebas rápidas. Hay pruebas rápidas que tienen mayor sensibilidad, menor especificidad. Entonces, esto me permitiría a mí entender mejor la medicina. Entender qué prueba es la que le podría hacer con mayor o menor utilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí podremos poner certeza, utilidad, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, ¿cuál sería la razón por la cual buscar artículos de certeza diagnóstica, no? Ok. Creo que no me di a entender, pero no pasa nada. Voy a intentar otra vez decir que, bueno, se tiene que buscar para poder yo escoger cuál es la mejor prueba que me pudiera ayudar. ¿Sí, Rodrigo? Bueno, ok. Entonces, para eso lo hacemos, ¿ok? Entonces, punto número 2. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago con un diseño metodológico que se llama estudios de proceso, en donde en los estudios de proceso tengo unos criterios de entrada. Y entonces, ¿qué criterios de entrada tenemos en estos estudios de proceso? Estimada Andrea. Bueno, lo que tendría son pacientes en los cuales se sospecha, estimada Andrea, de la enfermedad. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, Andrea, y ahora, ¿cuál sería la maniobra cuando estoy haciendo un estudio de prueba diagnóstica? ¿Qué comparo contra qué? ¿Sería el estándar de referencia? Uno sería el estándar de referencia, ¿no? Entonces, o el estándar de oro, ¿sí? La diferencia del estándar de oro con el estándar de referencia es que a veces el estándar de oro es una biopsia muy invasiva ¿sí? Y un estándar de referencia no es tan invasiva, pero se aproxima demasiado al estándar de oro. Y luego Entonces, ¿no son sinónimos? No. Por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, un astrocitoma en el cerebro, ¿cuál sería el estándar de oro? Una biopsia, tal vez. Entrar por el tumor, ¿no? Hacerle un trépano al chamaco y agarrar un pedazo de tumor y sacarlo y decirle, ay, sí es un astrocitoma, ¿sí? Y un estándar de referencia es una cuestión más amigable. Por ejemplo, nada más tomarle la resonancia magnética y a partir de las características clínicas encontrar que eso es una tumoración parecida a un astrocitoma, ¿sí? Con características clínicas de un astrocitoma sin hacerle daño al individuo para llegar al diagnóstico, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el infarto agudo al miocardio. ¿Cuál sería provocado por un trombo? ¿Cuál sería el estándar de oro? Quitarle el trombo. Quitarle el trombo, quitarle el trombo y decir, ay, señor, sí está infartado, ¿no? Ah, sí está infartado. ¿Y cuál sería el estándar de referencia? Las pruebas de enzimas Hacerle un eco. cardíacas. Hacerle un eco. Le hago un eco con Doppler y veo que no llega la sangre hasta donde tiene que llegar y con eso digo, bueno, pues no llega la sangre, está tapado. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre estándar de oro y estándar de referencia? Muy bien, perfecto. ¿Y eso contra qué se contrasta, Elisha?
¿Y eso contra qué se contrasta, Elisha? Bueno, pues eso se contrasta, estimada Elisha. Hace una reunión, no le escuché nada. Eso se contrasta contra un innovador. ¿Sí? Cualquier cosa innovadora. Un nuevo tratamiento, un nuevo método diagnóstico innovador. ¿Ok? Y entonces, con esto hacemos tablas de 2x2. ¿Sí? Y en la tabla de 2x2, la característica básica de esta tabla de 2x2 es que el estándar de oro, el resultado del estándar de oro, siempre va a ir en las columnas. Y el innovador va a ir aquí en las filas. Es decir, el estándar de oro me va a dar 2 resultados, que es presente, ausente, y el innovador me va a dar 2 resultados, que sería presente, ausente. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Ok, Ceci. Y entonces, con estos datos, ¿cuáles son los 2 elementos básicos que puedo obtener para evaluar el desempeño de la prueba? La sensibilidad y especificidad. Esto con la finalidad de promover. Y alguien está viendo 2 clases al mismo tiempo. No, es mi hermano que está teniendo clase. Ah, ya. Perfecto. Saludos a tu hermano. ¿No? Y entonces, aquí obtenemos sensibilidad y especificidad. ¿Qué significaría sensibilidad? Es cuando la prueba, bueno, debe de detectar a todos los positivos, aunque tengan mínimo de, por ejemplo, en este caso, si tienen COVID, debería de detectar hasta la mínima cantidad de COVID que haya en el sistema. Esa es la sensibilidad. Ok. Entonces, lo que haría sería detectar a los verdaderos positivos, a los que el estándar de oro los detectó como positivos, pero también, ¿sí? Entonces, sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar a los verdaderos positivos. Y entonces, lo transferimos a algo que le llamamos probabilidad de que la prueba innovadora detecte a quiénes. A los enfermos. Muy bien. ¿Y la especificidad? ¿Qué sería? Que la capacidad de que, bueno, detecte a los sanos. Buenísimo. ¿Cómo? La capacidad. La capacidad de la prueba La de que detecte a los sanos. probabilidad. Porque Probabilidad. acuérdate que todos son probabilidades, ¿no? Lo más probable es que usted pueda detectar, ¿no? Entonces, esto lo que va a detectar es la probabilidad de que yo le atine si le digo que usted no tiene nada. ¿Sí? La probabilidad de que me ayude a descartar eso. Entonces, volvemos a hacer el texto, Isabelita. ¿Cómo habíamos dicho que era? Isabel. Es la probabilidad que tiene la prueba para detectar a ¿La los prueba sanos. cuál de las 2 pruebas? ¿El estándar de oro o el innovador? El innovador, ¿no? Ajá, que la prueba innovadora, ajá. Para detectar a los sanos. Descarte enfermedad. Porque cuando yo le estoy haciendo la prueba de diagnóstico a un paciente, es que estoy sospechando que tiene algo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí entiendes? Sí. Yo no le hago una prueba así para decirle, hola, buenas tardes. Pues yo veo que usted no tiene nada, pero de todas maneras le voy a mandar. ¿No? O sea, ¿has visto eso? No. Vamos a hacerle un check-up. Vamos a hacer un check-up. ¿No? ¿Para qué? Pues para ver, venga, eso. Pues yo o sea, que ando muy pobre, ¿no? Y ando con ganas de robarle, ¿no? Usted ya se la sabe, ya se la sabe. Le vengo a robar, ahora suelta el dinero. Entonces le dices, vamos a hacer un check-up. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Isabel. Sí. Entonces es la probabilidad de que la prueba innovadora descarte la enfermedad. Y ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en el camino, estimada, ay, Lexi no vino. Estimada Ceci, no, Ceci ya participó. Estimada Iselita. Estimada Sí, Iselita, Doc. Mande. ¿qué pasaría aquí?
¿Qué pasaría acá? Cuando yo le digo, señora, usted tiene cáncer. Y no lo tenía. Sería un falso positivo. ¿Cómo crees que te va a querer la paciente cuando le digas eso? Nada. No me va a querer ya nunca. Nunca en tu vida, ¿no? Entonces, si esto te llega a pasar, púchale. No. O sea, imagínate que le digas, ¿tiene usted cáncer de mama? Le tengo que quitar la boobie. Y después de que se la quita, le dices, ups, usted disculpe. ¿Cómo? ¿Qué crees que pasaría en tu corazón? Pues me sentiría muy mal, me retiraría. Me retiraría. No. Siempre hay que aprender, ¿no? Estos son falsos positivos. Esto les va a pasar muchas veces. Hay muchas ocasiones que las pruebas tienen muchos falsos positivos. Y entonces, muchas de las ocasiones, uno tiene que tener los ojos bien abiertos para saber qué porcentaje de falsos positivos tiene la prueba. ¿Ok? Y entonces, cuando quiero evaluar qué tantos falsos positivos tiene la prueba, entonces aquí hay otro valor al cual le llamamos verdaderos positivos, estimada Vallejo Alicia. ¿Qué es eso de verdaderos positivos? Sería lo mismo que el valor predictivo positivo. Ok, valor predictivo positivo. Es más, así se llama. ¿Y qué es eso de valor predictivo positivo? Y es cuando los que obtienen un resultado positivo sí resultarán enfermos. No como López-Gatell. Ahora sí ya habla bonito. No como Gatell. Tenemos innovador y tenemos estándar de oro dentro del enunciado que tienes que usar. Y tenemos otra palabra. Nosotros decimos que es muy importante, que es la probabilidad. ¿Sí? Porque lo que hacen las pruebas diagnósticas es medir probabilidad. Ahora sigue tu enunciado. La probabilidad de padecer la enfermedad. No, ¿cuál padece la enfermedad? Pues sí, o sea, el paciente padece la enfermedad. Pero aquí no se trata de padecer o no padecer la enfermedad, sino se trata de detectar la enfermedad. Que eso fue lo que tratamos de decir hace ratito, ¿no? Evaluar, detectar la enfermedad. La capacidad de detectar la enfermedad es el desempeño de la prueba. ¿Sí? ¿Sí me explicó? El paciente la tiene. Sí, tiene la enfermedad. La que sea, porque va contigo con una afección. Pero tú tendrías que clasificar la enfermedad, clasificarla, decirle si tiene o cuál es, hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, no es la capacidad de detectar, perdón, no es decir si está enfermo o no está enfermo, porque el paciente está enfermo, ¿no? O sea, puede tener una enfermedad mental o puede tener algo, está somatizando, pero tiene algo, ¿sí? Entonces, ahora, a ver, ¿cómo le pondríamos aquí a esta, sin parecer López-Gatell, sin parecer, no, pues que sirva para detectar lo que sí sirve y no sirve para detectar lo que no sirve? Venga, estimada Sharon Vergel, desde Chilapa. ¿Cómo le pondrías tú? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No. Rodri, ¿cómo le pondrías tú a este diagnóstico de valores predictivos positivos? ¿Cómo le llamarías a esto? ¿Certeza? Certeza no. Mira, abajo le pusimos probabilidad de que la prueba innovadora detecta a los enfermos. ¿Sí, Sharon? Probabilidad de que sea realmente... Ajá. Probabilidad de que esté realmente enfermo. Probabilidad de que esté realmente enfermo. No, eso ya lo había dicho Isabelita. Dijimos que sí está realmente enfermo. O sea, el paciente que te llega está enfermo. O sea. ¿No? O sea, podría sí. Eso la dice él. ¿Podría ser la probabilidad de que la prueba innovadora sea positiva cuando se está enfermo o cuando Bueno, no se está sano? de la que la prueba salga positiva, que la prueba innovadora salga positiva
Sí que Sharon. Si se está enfermo. Bravo. Si el paciente tiene la enfermedad. Y yo estoy pensando, porque acuérdate que dijimos que sí está enfermo. Todo paciente que llega contigo está enfermo, tiene algo, tiene una dolencia. ¿Se entiende, Sharon? O sea, no va contigo así a saludarte. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿qué tiene? Nada. Ah, ¿cómo no? Usted tiene algo, ¿no? Ah, ahorita voy a detectar qué enfermedad tiene. Ah, qué hijuela, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí me explico, Sharon? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, el valor predictivo positivo es la probabilidad de que la prueba innovadora salga positiva si el paciente tiene la enfermedad que yo estoy pensando, o que yo estoy descartando, o que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, un poquito mejor, para no ser como Gatell de sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. ¿Qué es la probabilidad de que salga positivo si el paciente tiene la enfermedad? Pues claro que está enfermo. ¿Ok? Y entonces, cuando yo estoy buscando qué prueba le hago, busco sensibilidad y especificidad. Cuando estoy buscando en mi cabeza qué prueba le voy a mandar a mi paciente para comprobarlo, busco sensibilidad y especificidad. Pero cuando me regresa del consultorio y ya me trae el diagnóstico en la mano, entonces yo digo, pues mire, la probabilidad de que usted esté enfermo porque tiene esta prueba es de tanto. ¿Sí se entiende? Son 2 momentos de la consulta. ¿Se entiende esto, estimado Rodri? Los 2 momentos de la consulta. No. Momento número 1. Llega el paciente a la consulta. Me dice sus síntomas. Me dice, me he sentido triste, mira, he estado muy pálido, me pusieron la vacuna de AstraZeneca y he tenido sangrado catamenial muy fuerte y me siento muy pálido. ¿Qué tiene? Y tengo taquicardia. ¿Qué sospecho? Mujer de edad fértil, se puso la vacuna de AstraZeneca, ha tenido sangrados catameniales terribles. ¿Qué sangrado catamenial? Menstruación. Ah, Es que los médicos decimos sangrado catamenial para no sonar así de, se está menstruando, ¿no? Ok. ¿O tú cómo le dices? ¿Cómo le dirías tú? Tiene menstrual. sangrado menstrual. No, seas fácil. Bueno, tiene sangrado catamenial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, ¿Qué sí, tiene? sí. Y tiene taquicardia y está pálida. ¿Qué tiene? ¿Qué sospechas? Alguna anemia, ¿no? Ok, sospechas que tiene anemia. Ese es el primer momento de la consulta. Yo sospecho que ese paciente tiene anemia. ¿Qué probabilidad tengo de que esta paciente tenga anemia? ¿Sería la prevalencia de la enfermedad? Ok, ahí sería la prevalencia de la enfermedad. ¿O qué tanto sospecho? ¿No? O sea, ya con tantos datos clínicos, yo ya tengo, púchale, ya tengo un 60% del diagnóstico. ¿Sí? Antes de que lo mande ya tengo 60% del diagnóstico, pero todavía estoy muy cerca del 50%, ¿cierto? Del volado, porque puede tener otra cosa. Y entonces, el segundo momento de la consulta es que le digo, bueno, tengo que buscar cuál es la prueba más sensible y más específica para yo comprobar mi diagnóstico. Me voy a buscar y encuentro que la prueba más sensible y específica es la biometría hemática. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, Rodrigo? Sí. ¿Y Sharon? Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Muy bien, Bruno. Entonces, el segundo momento de la consulta es que yo le digo, tomes este laboratorio. Va a ir a los laboratorios que más le convengan y se va a tomar una biometría y regresa. Si el paciente tiene la prueba positiva, que quiere decir que tiene hemoglobina, menor de, ¿cuánto te gusta, Bruno? Hemoglobina menos de cuánto para poder hacer diagnóstico de anemia. Pero es que no me sé tampoco el valor de cuánto es el límite bajo, el límite menor. ¿De hemoglobina? Ajá. ¿Alguien se sabe los límites bajos de hemoglobina para?
¿De 12? ¿Sería menor a 12? Ok, si tiene menos de 12 de hemoglobina o tiene 10 de hemoglobina, entonces yo hago ese valor, me confirma a mí que esa paciente tiene anemia y que probablemente le tengo que dar una suplementación de hierro y que tengo que hacer otras cosas para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Que pudieran ser pólipos o pudiera ser alguna otra cosa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo estoy en el momento número 1, me fijo en la sensibilidad y especificidad. Y cuando ya regrese el paciente con los resultados, entonces me fijo en este momento que sería el momento número 2, que sería el momento de los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, muy bien. Y entonces ahora sí, Ceci, ¿qué es un valor predictivo negativo? Sin que seas como Gatell, ¿eh? Bueno, va. Es la probabilidad de que Bien. la prueba salga negativa y ¿Cuál el prueba? paciente, bueno, la prueba innovadora salga negativa y el paciente no tenga la enfermedad o no tenga lo que estamos buscando. Sea negativa. Ujú. ¿Y la paciente? Pues no tenga la enfermedad. No tenga la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿pueden ver que hay distintos momentos? Hay distintos momentos y la lectura de mi prueba diagnóstica va a variar muchísimo. ¿Ok? ¿Sí? Bravo. Entonces, toda esta teoría se podría, digamos que fundamentar en esta gráfica. ¿No? Entonces, yo tendría este valor aquí de sensibilidad, por ejemplo. ¿Cierto? Y yo iría una sensibilidad que fuera, ¿qué les parece? De 0 al 100. ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor prueba que estaría yo buscando en esto que fuera del 0 al 100? ¿Cuál sería la mejor prueba? O sea, ¿cuál sería una mejor prueba? ¿Una que tiene un 0 o que tiene un 100? El 100. Claro, un 100. Ok. ¿No? Esto está muy claro. Ahora, si nosotros lo graficáramos y pusiéramos acá otra raya y pusiéramos aquí abajo especificidad, ¿sí? ¿Cuál sería el mejor punto que a mí me gustaría? ¿Cuál sería mi mejor punto para una prueba diagnóstica? Rodrigo. Pues también que llegue al 100 de especificidad. Que llegue al 100 de especificidad, claro, ¿no? ¿Y eso dónde lo ubicarías? ¿Donde dice 0 o donde dice 100? Donde, si no mal recuerdo cómo trabajan esas gráficas, es en donde dice 0. Porque el eje de las abscisas tendría que decir 1 menos especificidad. Ok, entonces ya no me fijo en la especificidad, porque ese ya no me interesa tanto, sino lo que me fijo es en algo que decía, lo que decía hace ratito Lisha, es yo, ¿dónde me voy a meter si llego a errar esto? O sea, si llego a errar el diagnóstico, híjole, me voy a querer esconder, voy a querer renunciar, voy a querer decir, por favor, ya no quiero saber nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tantos falsos positivos me gustaría tener? ¿Cuántos falsos positivos les gustaría tener para que una prueba sea adecuada? Idealmente ninguno. Ninguno, o sea, 0% de falsos positivos. ¿Se entiende? A esta fórmula de los falsos positivos es igual, un falso positivo es igual a 1 menos especificidad. ¿Se entiende? La especificidad, ahora vista al revés. 100 acá. ¿Qué tal, eh? 0 falsos positivos. ¿Y entonces cuál sería mi mejor punto para un estudio? Nuevamente, sería hasta carrera. ¿Sí? Ok. Y entonces, aquí viene otro punto interesante.
que fue lo que habíamos dicho. ¿Cuánto sería mi valor dado por el azar? Que era lo que habíamos dicho hace un ratito. Estimado Rodri. Tú decías, punto 5. O sea, sí, pero eso es lo que me dice que está mal. Es que aquí en esta gráfica no me queda claro cuál sería el valor del azar. ¿Qué te parece una prueba que fuera 50% sensible? O sea, por valor del azar entienden lo que nosotros querríamos que fuera o lo que nos está mostrando la prueba. Eso es lo que me confunde en su pregunta. A ver, si tú estás delante de un paciente y dijeras que fue el azar el que hizo el diagnóstico, querría decir que yo tengo un 50% de probabilidad de que ocurra frente a que no ocurra. Ya lo ¿Sí? entendí. Entonces, Sí, a esto sí. le llamamos el valor de un volado. ¿Sí? Ujú. El valor de un volado. ¿Queda clarísimo? ¿Sí? Sí, sí, Bruno. Sí. Sharon. ¿Sí? Entonces, esta línea recta que surge de las curvas ROC es el valor de un volado. Yo como médico tendría que tener un diagnóstico que fuera mucho mejor que este valor de un volado. Y entonces, esta ecuación que me permite cotejar los falsos positivos entre la sensibilidad o la sensibilidad entre uno menos especificidad se llama razones de verosimilitud. ¿Qué tan cierta es la prueba? ¿Sí? ¿Sí, sí? Y entonces las razones de verosimilitud es igual a la sensibilidad entre 1 menos especificidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hacemos un ejemplo? ¿Cuánto me saldría si tiene una sensibilidad del 50 entre 1 menos especificidad de 50? ¿Cuánto les da? 1. Claro. Una razón de verosimilitud de 1 significa que no sirve para nada. ¿Correcto? Y entonces lo que yo estaría buscando es una razón de verosimilitud que fuera lo suficientemente buena como para que me dé el diagnóstico. Vamos a pensar ahora en este punto de razón de verosimilitud. Este punto de aquí. Y vamos a ver cuánto nos da. Ceci, ¿cuánto le tu ojo de buen cuero, qué piensas que está aquí? ¿Qué valor? Como el 80 aproximadamente. 80. Ay, no seas así, 90, dale chance, ¿no? Ah, bueno, 90. Y luego, estimada Sharon, para abajo, ¿cuántos falsos positivos te dan estos? 10. 10, órale, un 10%, ¿no? ¿Sí? Aquí un 10, ¿verdad? Ok, ahora sí, tengo 90 entre, o 0.90 si quieren, 90 entre punto 10. ¿Cuánto es? 9. 9. ¡Bravo! Entonces, esta razón de verosimilitud de 9 es una prueba que me ayuda muchísimo. ¿No? Es una prueba que digo, wow, pues esta sí jala. Porque tengo pocos falsos positivos, es decir, me voy a equivocar poco. Si me equivoco, me quiero equivocar poco. Y si le atino, quiero atinarle mucho. ¿Se entiende? Falsos positivos y sensibilidad. ¿Correcto? Y a esto le llamamos razón de verosimilitud. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Rodrigo, ¿se solucionan todas tus dudas de razones de verosimilitud? No, porque todavía no vemos la negativa y esa es la que se me confunde. Ok. ¿Por qué no vemos la negativa? ¿Cuál es la fórmula de la negativa? Aquí está. No. Vela. Esa fue la positiva. Ahora la negativa. Razón de verosimilitud negativa.
Venga, venga, venga. Especificidad. Ok. Se llamará falsos negativos. 1 menos especificidad entre No. Falsos negativos sería entonces 1 1 menos menos especificidad. especificidad. Ajá. Que son los falsos negativos, ¿cierto? Ajá. Sobre Sí. especificidad. Sobre especificidad. Entonces es más o menos, cómo lo dirías tú? ¿No? ¿Sí? No entiendo O la sea, para pregunta. que no sea como Gatel. Eh, ¿Qué tantos falsos negativos tengo? ¿Sí? ¿Cuáles son mis falsos negativos entre mis falsos positivos? ¿Sí? Entre mis verdaderos positivos, sensibilidad. Vamos a hacer el primer caso. 50 y 50, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, una razón de verosimilitud negativa igual a 1 significa que no hay asociación. No sirve. Pero ahora que tengo falsos negativos, ¿qué te parece de 1? 0.1, ¿cierto? 0.01. Doctor, es que no es, bueno, la fórmula es 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Perdóname a mí. Sí, doctor. Discúlpame, perdóname. Me dejé, se me fueron las cosas. Ahí está. Entonces es falsos negativos, que es igual a 1 menos especificidad. ¿Sí? No, sensibilidad. Sensibilidad. Ay Dios. Entonces son verdaderos positivos. No. O sea, falsos negativos es 1 menos sensibilidad. Porque si tenemos falsos positivos es 1 menos especificidad. 1 menos sensibilidad entre especificidad. Ajá, sí. Dale, vamos a darle. Entonces, 1 menos sensibilidad, digamos que 50 y 50, ¿cuánto es? 1, ¿no? Si yo tengo un 1, es que no sirve. Ya sea para el positivo o para el negativo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer 1 menos sensibilidad. Este 90, vamos a convertirle en 1 menos sensibilidad. ¿Cuánto te da? 0.1. Ok. Entonces, aquí tengo un 0.1. Entre especificidad. ¿Cuánto te dio de especificidad? 90.9. 90, 0.9. ¿Cuánto te da? Lo que te quiero decir es que son exactamente las mismas cifras. Mira, son las mismas cifras, solamente que al revés. Da 0.1. No, perdóname, es que sabes qué? Que aquí es el 10%. Entonces no es que sea 0.1, sino que sería 0.10, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿dónde no es? 0.90 Ajá. menos 100 o 90 menos 100. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Que sería, esto sería exactamente igual que 0.9 menos 1. Sí, pero ¿por qué menos 1? Menos 1, porque aquí está 1 menos sensibilidad. O sea, sí, pero ahí está cambiando el orden. No te preocupes, ahí está. Ajá, sí. 1 menos 0.9, ¿cuánto te da? 0.1. 0.1. Ok, 0.1 entre 0.90, ¿cuánto te da? 0.1. 0.1. Y entonces, este 0.1, entre más bajo esté en el homograma de Fagan, ¿sí?
Ujú. 0.1. Entre más bajo esté, entre más llegue al punto 001, Ujú. mejor es la prueba. Sí. ¿Y Sí. cómo podemos expresar eso? Eso lo podemos expresar diciendo, si es positiva, en caso de que la prueba salga positiva, la razón de verosimilitud positiva es de tanto. Ujú. Y en el caso que salga negativa la prueba, la razón de verosimilitud, cuando las pruebas salen negativas, entonces la probabilidad de que tengan la enfermedad es distinta. Y esto se hace para adaptarlo cuando yo voy a ponerlo en mi medio de trabajo. ¿Sí? Porque el artículo fue hecho en algún lado, en alguna latitud, ¿estás de acuerdo? Ujú. Y yo lo tendría que adaptar al lugar donde yo vivo, que es donde está la prevalencia de la enfermedad. Entonces, el nomograma de Fagan, lo que nos indica es, punto número 1, me da una línea aquí, que es la razón de verosimilitud, ¿cierto? Ujú. Y la línea de acá, ¿qué es? Tanto la razón de verosimilitud positiva o negativa. Aquí nada más es la razón de verosimilitud, lo que salga. Ujú. ¿Ok? Doc, ¿eso es lo mismo que el coeficiente de probabilidad? Eso es lo mismo que el coeficiente de probabilidad, exactamente. Y entonces, aquí, en la línea de este lado, me da la probabilidad preprueba. Y la probabilidad preprueba no es ni más ni menos que la prevalencia de la enfermedad en mi medio. Y entonces, a partir de esta probabilidad preprueba, vamos a pensar que yo tenía un 60% de probabilidad. Si el nomograma de Fagan fuera de, digamos, en este caso, ¿de cuánto era? De 9, ¿sí? Si el nomograma de Fagan fuera de 9, acá abajo estaría el 1, por ejemplo. Si fuera el 1 y yo estuviera, aquí vamos a ponerle, voy a ponerle un 20% de este lado. Me va a dar una probabilidad post-prueba. ¿Se entiende qué es eso de probabilidad post-prueba? Ujú. Eso es muy difícil. ¿Qué significaría? O sea, ¿qué tan probable es que tenga la enfermedad ahora con el resultado que tenemos en la prueba? Bravo. Probabilidad post-prueba quiere decir cómo le va a ir a mi paciente. ¿Qué tanto le va a ayudar a mi paciente? Pensemos que mi paciente inicia con una probabilidad preprueba de un 20%. ¿Sí? Ujú. Si yo lo atravieso justo, lanzo una línea que atraviese justo donde la razón de verosimilitud sea de 1, el resultado es que no le sirve de nada. Ujú. Es decir, al final del día me quedo con un 20%. ¿Sí? Sí. Porque habíamos dicho que una razón de verosimilitud de 1 no sirve. Pero si yo lanzo una línea y ahora resulta que es de 9, la probabilidad post-prueba puede ser que incremente la certeza diagnóstica que yo tengo. En este caso de un 80% o de un 90%. ¿Sí? Ahora, si yo la estoy utilizando para descartar la enfermedad, es decir, la razón de verosimilitud va a ser ahora la negativa, es decir, ¿qué pasa si sale negativo a la prueba? Entonces la voy a poner de otro color, la voy a poner de color rojo. Y en este caso, la probabilidad, la 1 menos sensibilidad entre especificidad me salió de 0.1. Entonces aquí ya tengo 0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.1, 0, y aquí me voy a 0.1. ¿Ok? Entonces, para acá abajo estará menos probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Voy a poner aquí un 0.5. 0.5% de que tenga la enfermedad. O lo voy a poner en porcentaje. Y ahora, si sale negativa la prueba, la razón de verosimilitud negativa, que es la sensibilidad entre la 1 menos sensibilidad entre especificidad, ¿sí? ¿Rodrigo? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ahí yo trazo una línea
donde yo empecé con un 20% de probabilidad, la atravieso donde está el punto 1 y digo, oh, señora, descartada. Usted nada más tiene un 5% de probabilidad de que tenga la enfermedad. O un 1% de que tenga la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó? Razón de verosimilitud. Entonces, al final, como que la buena o la cifra buena es la de la probabilidad post-prueba. Claro, que es para lo que estás utilizando. Tú estabas utilizando una prueba diagnóstica para clasificar a tu paciente, para decir qué tiene, ¿no? Entonces dices, bueno, yo estoy utilizando esta prueba para ver qué tiene o qué va a tener después. O sea, ¿cómo voy a llegar yo al diagnóstico? Uno, antes de que, ¿te acuerdas de los 2 momentos que platicábamos de la consulta? Sí. ¿Sí? Ay, yo no me acuerdo. Bueno, entonces en el momento 1 yo tengo una sospecha clínica nada más. Le mando a hacer una prueba innovadora, una biometría, una PCR, una cuestión así, para yo saber si tiene. O sea, ¿qué va a pasar después de que regrese con la prueba? ¿Sí? Entonces, el tiempo 1 será aquí. Imagínate tú que en el tiempo 1 ya tienes un 90% del diagnóstico. Es decir, llega el niño, está teniendo un poquito de fiebre, tiene un montón de moco, está estornudando, tiene ojos de perro con gripa. ¿Qué diagnóstico tienes? Gripa. Gripa. ¡Ah, chu! Ok. Y le haces una prueba y la prueba es de un 1. Tiene una razón de verosimilitud, de una biometría hemática. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues la probabilidad post-prueba sería que no hay probabilidad de que esté enfermo de gripa, ¿no? No, me guiaría algo que, o sea, ya tengo yo el diagnóstico inicial. Pero esta prueba, si yo le hago una prueba a este niño, no me arrojaría nada bueno. Tendría que tener una razón de verosimilitud altísima, como por ejemplo de un 1000, para que con un 90 me mejore un poquitito el diagnóstico para subirme a un 92. ¿Se entiende? Entonces, cuando tengo diagnósticos que son clínicos, que estoy muy clavado y que sé que clínicamente son muy bien, no me sirve de nada mandarle pruebas diagnósticas. No me sirve nada mandarle estudios. Y entonces digo, con lo que tengo ahorita es suficiente para ya no tomar el siguiente paso de hacer un innovador. ¿Sí? Doctor, ¿y si es posible que, o sea, aún teniendo ya un diagnóstico clínico del 90%, la prueba salga que no? Claro, por supuesto, porque la prueba no es tan buena. Hay pruebas que no son tan buenas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en esta prueba que tiene una razón de verosimilitud de 9, ¿sí? En esta prueba, que es una prueba buena, ¿no? Es una prueba que tiene una sensibilidad de 90 y una especificidad de 10. ¿Sí? Esta prueba es muy buena. Y entonces, en esta prueba, con un 9, toma la barbón. No me guiaría al diagnóstico. Me confundiría y diría, ay, ¿será que tiene o será que no tiene? Es el típico que le toman estudios, ¿no? Le tomas, sí, no, ¿sabes qué? Que vete a tomar unos estudios, una VH, una química sanguínea, electrolitos séricos, y de paso, tómate una placa. Te regresan, y algunas de las cosas, si salen bilirrubinas altas y tú así, ay, Diosito, ¿no? ¿Y ahora cómo interpreto esto? Ya no cuadra la interpretación de una cosa con otra, ¿sí? Por eso se tiene que ir muy dirigido a lo que yo voy, ¿sale? Ay, qué clase tan ardua, espero que no les haya confundido, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nos vamos al ejemplo de la prueba diagnóstica? Deme un segundo para dejar de grabar.